Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué aspecto tiene usted? Casi de carioca. Sí. ¿Piensa ir a los carnavales de Río de Janeiro? ¿O qué es lo que piensa usted? Creo que mi mujer no me deja, ¿eh? Mi mujer no me deja. Pues no. Mire, no quiero yo ponerme en su contra, que sabe que le aprecio mucho, pero sinceramente lo comprendo, ¿eh? O sea, comprendo perfectamente. Mi padre que trabajaba en una empresa constructora energética, pues sí ha estado allí en alguna ocasión. Qué valor. Y comentaba que se lo había pasado bien. Sí. Sí. Comentaba que razón de más para que no le deje su mujer ir a usted. O sea, no se lo voy a negar. O sea, me parece que es comprensible que no le deje ir. O sea, no me lo tome usted. A mí me gusta como mucho una puñalada Romario por la espalda, ¿eh? Yo iría allí a ver fútbol, fundamentalmente. O sea, no que nadie piense porque yo de bailar y tal y de sambódromos y tal, no. Yo iría a la playita y bueno, pues a ver si me encuentro con Romario en la playa y me enseña algún truquito. Romario era un crack, no fue ni un día a entrenar y metió pues más de 1000 goles, ¿no? En toda su carrera. Romario, uno de los grandes. Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de Brasil? Bueno, tenemos muchos temas hoy en este pues último Despegamos versión completa de la temporada. La verdad no le puedo ocultar a don César que estoy contento. Creo que bueno, pues hemos hecho una temporada bastante decente. Hemos ido contando muchas cosas. Hoy quería hacer un programa en el que pues, no nos repitiéramos sobre muchos temas. Entiendo que la actualidad muchas veces es repetitiva y hay que intentar huir de ella. Hoy tenemos un nuevo episodio en el circo Trump, con esos aranceles a Brasil por el juicio a Bolsonaro. Trump está en un momento Esto ahora... es un disparate colosal. Sí. Trump está en un momento en el que cada día tiene que decir una barbaridad mayor. Cada día tiene que intentar pues que las portadas hablen de él y que no hablen del caso Epstein, del cual vamos a hablar largo y tendido este sábado. Tampoco de los fracasos que pueda estar teniendo, sobre todo de la contestación social de su base electoral, que yo creo que eso es lo que tendría que estar preocupando más, sobre todo si se fuera a presentar en una segunda ocasión, pero bueno, empieza a tener buena parte del país en su contra, y entonces pues todos los días tenemos un episodio nuevo de este circo. En concreto, lo que ha anunciado Trump es que le mete aranceles del 50% a los productos brasileños, pues por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado y por los ataques a la libertad electoral y de expresión en el país. Eso es un disparate, pero aparte de ser un disparate, no está nada claro que va a beneficiar a Bolsonaro, ¿eh? Claro, es que, guárdame de tener estos amigos, ¿no? Guárdame de tener estos amigos y sobre todo de que lo planteen como una cuestión política, cuando lo que tendría que hacer Bolsonaro es utilizar su defensa, porque además es una defensa que no digo yo que vaya a ser muy fácil, pero desde luego que, bueno, pues hay muchos indicios de que perdió el poder en un pucherazo electoral. O sea, el golpe electoral no lo dio él, lo dio Lula da Silva. A ver, vamos a contar esto bien. Lo analizamos en su momento, con muchos datos, en un gran reseteo, en noviembre del año 2022, en cesarvidal.tv. Lo que me recuerda, me lo ha comentado don Isaac y casi se me olvida, es que tengo que señalar, aunque mañana también lo vamos a comentar, ya hemos lanzado el código de descuento para cesarvidal.tv,
para este verano, es decir, todos aquellos que quieran tener acceso, porque nosotros paramos en La Voz, pero cesarvidal.tv sigue, van a seguir los programas, en mi caso yo voy a seguir haciendo el Gran Reseteo, también La Mafia Feminista, Camino del Sur, Buscando el Caos, etcétera, etcétera. Entonces, durante el verano, pues siempre lanzamos un código de descuento. En este caso son 2 meses con un 25% de descuento. Ya el precio de por sí es bajo, con el 25% de descuento pues se les queda en nada. Y el código es fácil, en mayúsculas, verano 2025. 2025 en números, no me lo vayan a poner ustedes en letra. Verano 2025. Y ahí pueden tener acceso a todos los programas, que además últimamente vengo citando varios que les pueden ayudar a ustedes a comprender muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Hicimos un gran reseteo en noviembre del año 2022, titulado Golpe en Brasil. Los promotores del gran reseteo resucitan al corrupto Lula. Entonces, al analizar, nosotros analizamos esa crisis institucional que atravesaba Brasil tras unas elecciones en las que existían serios indicios de fraude y ambos bandos acusándose mutuamente de golpistas. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que como Lula se convierte en presidente, logra que el Tribunal Supremo Federal de Brasil inicie la fase de juicio penal contra Bolsonaro y otros 7 acusados por ese supuesto intento de golpe de Estado que buscó, dice Lula, impedir la toma de posesión del propio Lula en enero del año 2023. Una especie de 6 de enero a la brasileña, ¿no? Entonces, la Fiscalía lo acusa de participar en organización criminal para invalidar los resultados electorales y Bolsonaro pues califica las acusaciones de abominables, dice que en ningún momento ha apoyado acciones violentas y el juicio, que está en curso, pues podría resultar en una condena de hasta 40 años de cárcel si es declarado culpable. No está mal, ¿eh? No está nada mal. El presidente saliente, Bolsonaro, antes de las elecciones, muchos meses antes, advirtió de los riesgos del sistema de votación brasileño. Y hay muchos indicios, algunos consideran pruebas, de que se ha producido lo que comúnmente podríamos denominar un pucherazo, un fraude electoral. En aquel programa de noviembre del año 2022 estuvimos explicando cómo funcionaba el sistema del voto electrónico, etcétera, etcétera. Y había algunos de nuestros amigos que se extrañaban y decían, bueno, pero si Lula es un antiglobalista. Digo, ¿cómo? No, señores. Salgan de esa dicotomía izquierda-derecha. Hay gente que dice, no, Lula al ser un tipo de izquierdas, Brasil también en torno a BRICS, pues no puede defender los intereses del establishment otanista. Del mismo modo que lo hacía Hugo Chávez, que mientras demonizaba en público a Estados Unidos, era el país con quien más negocios hacía, especialmente con los gigantes petroleros del imperio Rockefeller y con los grandes bancos de Wall Street. Hagan un repaso por lo que es la supuesta izquierda en Hispanoamérica. Y en el caso de Lula, es que le ha dicho en muchas ocasiones que lo mejor para el planeta es tener un gobierno mundial. Y además es uno de los adeptos de la Iglesia de la Calentología. Y con la excusa de proteger la naturaleza es uno de los activos que está promoviendo una privatización desde la izquierda. Es que esto no es izquierda. Porque no lo hace al viejo estilo, dando concesiones a multinacionales para que exploten recursos, sino creando organizaciones supranacionales a las que se aparenta crear dentro de ellas grupos interdisciplinares, es como lo llaman, en las que hay ONGs, gobiernos, y entonces sí aparecen las multinacionales. Esas que logran sus objetivos por la puerta de atrás con gobiernos supuestamente de izquierdas. Se está privatizando en los océanos, se está privatizando el mar, se están privatizando los ríos. De hecho, el propio Lula es uno de los políticos que más ha promocionado el Foro Económico Mundial. Totalmente. Y eso que cuando estaba en la oposición hace ya más de 20 años decía que eran un club de elitistas, ¿verdad? Diga, pero si es usted uno de los fijos. Y luego el hecho de que es un tipo que fue condenado por ser uno de los promotores de la trama de comisiones ilegales a través de la petrolera nacional brasileña, Petrobras, de los que recibió dinero y propiedades inmobiliarias gracias a favorecer contratos con determinadas empresas del país. Cuando lo condenaron, bueno, no fue una sorpresa, porque él siempre ha estado al límite de ser empapelado, pero siempre se libraba. De hecho, ¿sabe usted que le conocían en Brasil como el teflón? Sí, sí. Ese material, ¿no? Con el que Sí. todavía algunos de vez en cuando un grifo gotea o algo lo pones, le llamaban el teflón porque ninguna denuncia, por fundada que fuera, se le pegaba a la piel. Sí. Pues a lo mejor habría que cambiar el apodo y llamarle Ave Fénix. ¿Y ahora qué quiere? Empapelar a Bolsonaro. ¿Y qué hace Donald Trump? Saca el mensaje aprovechando que necesita titulares, aprovechando que necesita también convencer al mundo de que sus amenazas arancelarias se cumplen y de paso mete a Bolsonaro en el mismo paquete de Netanyahu.
Y dice, es que Netanyahu y Bolsonaro son inocentes. Es que Netanyahu y Bolsonaro no pueden ser condenados. No me comparen ustedes a Netanyahu con Bolsonaro, por favor. No. Pero Trump lo hace de forma tramposa y los mete en la misma terna. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? El episodio de hoy del circo Trump. Luego, tema Rusia-Estados Unidos. Va a haber una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Marco Rubio, en Malasia. Va a haber una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de ASEAN, y se van a reunir los dos. Está en la agenda. Va a ser a las 6 horas de Malasia, en Kuala Lumpur. Están preparando la reunión y la intención es ir avanzando y volver a reactivar esas reuniones bilaterales en relación con la resolución del conflicto ucraniano. A ver si le explica a Marco Rubio por qué va a seguir enviando armamento a Ucrania, y a ver si le explica también Marco Rubio a Lavrov, no sé cómo se lo va a explicar, la verdad, las últimas declaraciones de Trump amenazando directamente a Vladimir Putin. ¿Es posible que las conversaciones continúen con relativa normalidad a pesar de los exabruptos del presidente de Estados Unidos y que todos cuenten ya con esos exabruptos como parte del circo? Si no es así, Lavrov lo que tendría que mandar a Rubio es a freír espárragos. Que seguramente le mandará al principio de la conversación, ¿verdad, don César? Sí, con elegancia. En fin, exactamente. Rubio no se enterará porque no, porque no vamos a engañar, pero vamos, con elegancia lo puede hacer. Sí. De hecho, ayer mismo hubo otras declaraciones de Trump con respecto a Putin diciendo lo siguiente: Putin nos echa mucha mierda. Si quieres saber la verdad, él es muy amable todo el tiempo, pero resulta que eso no tiene relevancia. Hombre, claro, es que no pretenderá que aparte de amable sea tonto. Pero si le está amenazando con sanciones ahora otra vez, como contamos ayer. Esa es la situación en este momento, relaciones entre Rusia y Estados Unidos, última hora. Europa. Vamos a intentar hacer un viajecito, vamos, ¿no?, por todos los ámbitos geográficos para que todo el mundo pues también pueda despedirse de esta temporada de Despegamos con una fotografía, un mapa de esas últimas horas y de cómo está la cosa. Moción de censura contra von der Leyen. Moción de censura, bueno, pues que en estos momentos se vota hoy. Entonces en estos momentos pues ya se sabrá realmente el resultado de esa votación. Bueno, se lo voy a dar en directo porque es que prácticamente lo tengo aquí, pero vamos, sin sorpresa, supera la moción de censura. No, hombre, claro. Bien, porque hacían falta 2 tercios y no era imposible, ¿no? Que eso es 2 tercios. imposible. Bien. ¿Qué es lo relevante aquí? En un Parlamento Europeo de 720 miembros, la moción de censura solo ha sido apoyada por 77. Bien. Ninguno era ni del PSOE, ni del PP, ni de Vox, ni de Sumar, ni de ningún grupo español. El único español que ha votado a favor ha sido Alvise Pérez. A partir de ahí, saque usted conclusiones donde están todos, incluidos los de Vox. Vox se ha defendido diciendo que el grupo Patriotas por Europa había solicitado a sus miembros, incluidos evidentemente los de Vox, no respaldar la moción con la intención de presentar otra en octubre bajo su propia narrativa y liderazgo. Bueno. Bien, cuando esto lo hacen a vosotros, señores de Vox en España, clamáis al cielo. Con razón. Tenéis una oportunidad de oro. Pues si es que, aunque sea solo desde un punto de vista electoral. Exactamente. Bien, hay un pacto entre Víctor Orbán y Giorgia Meloni para no agredir a Ursula von der Leyen. Solo Alvise. Bien. Sí, solo. Bien. En la presentación de la moción, la votación que se ha producido hoy, solo tengo el titular de que no ha salido adelante, no tengo los datos todavía, pero bueno, en las próximas horas lo vamos a saber. Pero en el respaldo a la moción, Vox no lo ha respaldado, está en el grupo de Orbán, porque como estoy explicando, al menos eso es lo que nos han dicho la gente de Vox, dice no, que esto nos han dicho que no votemos a favor porque vamos a presentar nosotros otra que va a estar mejor en octubre. Bueno. Hay un pacto entre Orbán, y Meloni también, que sería, bueno, pues la líder del otro gran grupo, ¿verdad? Opositor, vamos a decirlo así, en teoría oposición a las políticas totalitarias europeas. Hay un pacto con von der Leyen.
De hecho, Meloni es la que en su momento convence a Orbán para pues desbloquear el tema de las ayudas a Ucrania siempre y cuando Hungría no pusiera un euro sobre la mesa. Esto tampoco es algo que se nos está explicando y que se nos tendría que explicar. Yo en el caso de Orbán lo entiendo, y en el de Meloni también. Que lo entienda no significa que lo comparta. En el caso de Orbán, Hungría tiene un papel determinante, sobre todo, y más que determinante, lo que tiene es un problema de dependencia que va a necesitar en buena medida seguir recibiendo insumos de Rusia. Ahora vamos a hablar un poquito del gas a través de Turquía. Y porque la posición de Orbán no es una posición de fuerza, porque Orbán es el presidente de un país que además está siempre en la diana, es un país pequeño, etcétera, etcétera, y la economía pues, tampoco es muy bollante y necesita seguir recibiendo fondos europeos. Lo puedo entender. Y en el caso de Meloni lo ha hecho porque ha impuesto su política migratoria en Europa. Después de aquella reunión de Lampedusa, lo hemos contado muchas veces, y porque además Meloni tiene ese componente Aspen, no nos podemos llamar a engaño. Sí. Bien, vale. Luego, el Partido Popular. Había gente preguntándome, pero bueno, ¿por qué no lo respalda el Partido Popular? Pero señores, Hombre, ¿que Ursula von der Leyen es del Partido Popular? Exactamente, o sea, es que estamos aquí, es como el PSOE yendo contra Sánchez, hombre, por favor. El titular de Radio Televisión Española es que lo estoy viendo en tiempo real ahora. Von der Leyen supera la moción de censura de la ultraderecha. Vale. Además de la ultraderecha. Muy bien. Eso es una forma de explicarlo, ¿verdad? Y lo demás, tonterías, ¿no? 360 votos en contra, 175 parlamentarios han respaldado la medida y 18 se han abstenido. Les dará absolutamente igual todo. Bien. ¿Quién ha promovido esta moción? Pues un rumano, eurodiputado rumano, se llama George Piperea, del grupo Conservadores y Reformistas, que acusa a von der Leyen de falta de transparencia en esa negociación de la compra de vacunas, mal llamadas vacunas, durante la pandemia, ¿no? Y también mete en el paquete, pues evidentemente, las injerencias en diversas elecciones nacionales, entre ellas las de Rumanía. Sobre este caso también hay que decir varias cosas. A mediados de mayo, el Tribunal General de la Unión Europea dio la razón a un reportaje del New York Times que había denunciado al Ejecutivo de Bruselas por negarse a revelar el contenido de los mensajes que von der Leyen había intercambiado con el consejero delegado, el máximo directivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla. Fue el New York Times el que lo publica, ¿eh? Y entonces el Tribunal General de la Unión Europea dice, oiga, entro. El diario supo de los mensajes tras entrevistar a Bourla en el año 2021. En el momento de los mensajes, ambos negociaban, Pfizer y von der Leyen, un contrato de 35.000 millones de euros para suministrar 900 millones de dosis de las infectas terapias génicas ARN mensajero. Con opción a 900 millones más. La Comisión Europea estuvo negando durante mucho tiempo que existieran estos mensajes, como la lista Epstein también lo negó. Hace pocos meses, el abogado que se ha personado ahí defendiendo a von der Leyen reconoce que estos mensajes se produjeron, o que estos intercambios de mensajes se produjeron, pero además lanza o pone sobre la mesa una nueva cuestión, que fueron a través de canales privados. Esto es aún peor. Y entonces la justicia europea dictaminó que la Comisión no puede limitarse a afirmar que no tienen en su poder los documentos solicitados porque sean canales privados. Porque lo que tienes que explicar primero es qué haces hablando con el tipo con el que vas a firmar un contrato en tu canal privado, y luego que tienes que dar explicaciones creíbles que permitan al público y al tribunal entender por qué no pueden encontrar esos documentos que se habían perdido y que nadie quiere facilitar. Este lunes, von der Leyen dice sobre esto, abro comillas, no es un secreto que estuve en contacto con fabricantes de vacunas. Era mi deber. Al igual que lo fue consultar a los mejores epidemiólogos y autoridades sanitarias del mundo. Insinuar que los contratos fueron inapropiados o contrarios al interés europeo es falso. Pues enseña los mensajes. Claro. Claro. Y luego dice una cosa que lleva razón y que muestra hasta qué punto todos aquí al final están en el ajo. Dice, oiga, estos contratos fueron revisados y firmados por los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea. ¿Por qué tanto problema entonces si todos lo firmaron?
Por cierto, que sepan todos los que han votado a favor de que von der Leyen se vaya, todos los que han votado a favor de esta moción de censura, que a partir de ahora, para la Comisión Europea, son marionetas rusas. Es la declaración que ha hecho von der Leyen. Lo contamos ayer, ya salió diciendo que todos eran putinejos. Como todo dictador, necesita un enemigo externo que justifique la fusión entre política y Estado, en este caso supranacional, usando la bandera como escudo. Bien. ¿Quién es ultraderecha aquí? Pues si le ponen ustedes un bigotillo a esta señora, seguramente que no van muy desencaminados. Más cosas. El tema de la Riviera Gaza. Estuvimos contando, hemos estado haciendo algunos programas en el Gran Reseteo también las últimas semanas. En la última pues hablábamos mucho sobre Jared Kushner y un poco pues lo que se estaba cociendo en Oriente Medio y cuáles eran los intereses económicos también del entorno de Donald Trump. Y expusimos que el concepto pues absolutamente deleznable de comparar la futura Gaza con una especie de Riviera Maya como un lugar de turismo y de ganancias económicas, cuando todo esto se va a hacer sobre los cadáveres de los palestinos, comentábamos que esa idea, ese concepto no era de Donald Trump, o al menos no había surgido solo de él, sino de una serie de reuniones que habían mantenido, bueno, pues el propio Kushner, el yerno de Trump, algunos de los miembros de su gabinete que se dedican al negocio inmobiliario, en el caso de Howard Lutnick, también en el caso de Steve Witkoff, el enviado especial para Oriente Medio. Pues también tenemos que decir que uno de los padres de esta idea es el Instituto Tony Blair. Tony Blair estuvo involucrado en una propuesta de posguerra en Gaza para una Riviera Trump y una zona de manufactura inteligente dirigida por las empresas de Elon Musk. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Hay un documento interno de este instituto que califica la guerra como una oportunidad única en un siglo. Hombre, desde luego están cometiendo un genocidio sin que haya problema y luego van a consumar el genocidio deportando en masa a toda una población. ¿Y cuándo se van a encontrar en una mejor? La idea es escandaloso. Es escandaloso. Es escandaloso. Entiendo que ya el nivel, ¿no? Ya todos tenemos la piel muy dura y el nivel de sorpresa va bueno, pues ampliándose progresivamente, porque dicen, oiga, ya no me sorprende nada. Pero es que es tremendo. La idea era construir islas artificiales, utilizar comercio blockchain con criptodivisas y zonas libres de impuestos, además que fueran paraísos fiscales. Los planes incluyen que estas infraestructuras lleven el nombre de ricos monarcas del Golfo. Ah, muy bien, muy bonito. Y que una infraestructura se llame Mohammed bin Salman, por ejemplo. Por ejemplo, muy bonito. De hecho, muy se le menciona. Sí. Vamos a darle algo a estos. Sí, claro. Como hemos contado en esos programas de los sábados, el concepto es, no, aquí tenemos la colaboración de los países del Golfo, países sunís, que se van a hacer de oro y además, bueno, pues van a conseguir eliminar a todos los chiíes que puedan. Y les ponemos el nombre. El documento tiene 30 páginas. Ha sido compartido con funcionarios de Estados Unidos y también con funcionarios de países del Golfo. Y proponía poner los terrenos públicos de Gaza en un fideicomiso gestionado bajo supervisión israelí hasta que el territorio fuera, vuelvo a abrir comillas, desmilitarizado y desradicalizado. Bueno, cuánta generosidad y cuánta bondad. O sea, nos quedamos con el territorio para siempre hasta que seáis buenos. Es que después de la matanza que llevamos perpetrando desde hace más de un año, está clarísimo que estaréis suaves como un guante. A los que quedaran vivos se les iban a ofrecer, a cambio de sus tierras, de sus parcelas, tokens digitales. Ah, muy bien, muy bien. Dice, eso de que le vayamos a dar dólares, no, cuando decía Trump aquello de no, se les va a compensar con tokens digitales. Hombre, y la promesa de una vivienda permanente. Comparado con lo que daba Cristóbal Colón a los indios de las Antillas, algo se ha mejorado, pero claro, ha pasado más de medio milenio, ¿no? Y la promesa de una vivienda permanente, que esto es algo que también mencionó Trump en algún momento, dice, no, si les vamos a dar una casa. Además. Había 10 en esta propuesta megaproyectos, entre los cuales se incluían pues estas infraestructuras que, como digo, llevaban el nombre de líderes del Golfo,
para atraer a grandes empresas internacionales como Tesla, Amazon e IKEA. Muy bien. Y la idea era elevar el valor económico de Gaza de $0 en la actualidad a 324.000 millones de dólares. Esta presentación, que se titula The Great Trust, el Gran Trust, el Gran Cártel, ¿no?, fue creada por un grupo de empresarios israelíes con el apoyo de consultores del Boston Consulting Group. Y el plan del Boston Consulting Group partía de la base de que al menos el 25% de los palestinos se marcharían voluntariamente y evidentemente no volverían nunca. ¿Y el otro Por eso, 75 el otro los van a 75 matar, pues los bajo, van a deportar o qué van a hacer con bajo ellos? tierra, y el que no esté bajo tierra le dan unos tokens digitales por su parcela. Muy bien. Entonces el núcleo eran planes comerciales, además basados en el blockchain, en la cadena de bloques cripto, con zonas económicas especiales con bajos impuestos e islas artificiales inspiradas un poco, pues como es ahora mismo la costa de Dubái. Instituto Tony Blair, fundado por Tony Blair en 2016 para promover la reforma de la política mundial y combatir el extremismo. Muy bien. Es que es absolutamente execrable. Y luego hay otro documento que se llama el Gaza Economic Blueprint, el plan económico para Gaza, que también pues daba ideas en este sentido. Y también se incluía la construcción de un puerto de aguas profundas que conectaría Gaza con el corredor India, Oriente Medio y Europa. ¿Se acuerda usted del canal Ben Gurión y de todo lo que comentamos aquí de Netanyahu, que quería ser la puerta del gas o quería ser uno de los suministradores de gas a Europa? Pues también. Esta es la primera vez que Blair se ve envuelto en una polémica similar. Bueno, pues es patrocinador honorario de la rama británica del Fondo Nacional Judío de Israel, que ha sido muy criticado por sus actividades, entre las que se incluyen la donación de 1 millón de libras esterlinas a lo que describió como la milicia más grande de Israel y la eliminación de Palestina de sus mapas oficiales. También ha recibido dinero de estafadores vinculados a los asentamientos ilegales israelíes. Y luego, según reveló el Financial Times, un país no identificado le ha prometido 100 millones de dólares a esta fundación. Nadie sabe quién es, ¿no? Muy limpio todo. Muy limpio. No identificado el país. No identificado. Un ovni sería, un ovni. Que te ofrezcan 100 millones de dólares así, a lo tonto. Esto hay que ver, para el crowdfunding del año que viene hay que verlo esto, ¿no? Dice 100 millones de dólares. Sí. Bien. Más cosas. Hablaba del gas antes y de Turquía. En el titular del programa de hoy hablaba del pacto Erdogan-Putin. Todo lo que está sucediendo también en torno a Siria, la actitud de Rusia a la hora de pues, dar cobertura a Bashar al-Assad, pero tampoco haber puesto toda la carne en el asador para defender al antiguo régimen, esos pactos y esas conversaciones que hay entre Rusia y Estados Unidos para la reconfiguración de no solo de Oriente Medio, sino también Europa del Este, también los recursos del Ártico, pues explican en buena medida cómo hay determinados pactos que a lo mejor a alguien le sorprende, pero que están sobre la mesa y que llevan mucho tiempo, como en el caso del pacto entre Erdogan y Rusia a cuenta del gas. Y que tiene a Grecia como uno de los países más beneficiados. Grecia, cuyos armadores han facilitado muchos barcos para que Rusia pueda exportar su gas natural licuado. Hay un acuerdo que se lleva negociando desde hace muchos meses entre Putin, Erdogan y el gobierno griego, y la idea es superar sanciones presentes y futuras a Rusia utilizando el gasoducto Turk Stream. Grecia iba a construir infraestructuras para recibir gas natural licuado de Rusia, de Estados Unidos, de Qatar, de donde fuera, pero tras ser contactado por Turquía y Rusia, decidió dar marcha atrás en este costoso plan. Y además, también le dio un portazo al llamado corredor vertical del gas, que es una conexión también de gasoductos, porque se iba a distribuir gas a Centro Europa y en el que iba a participar Ucrania. ¿De acuerdo? Entonces Grecia dice, no voy a participar en esto, no voy a construir terminales de gas natural licuado. Dice, bueno, ¿y entonces de dónde vas a sacar el gas? Pues lo voy a sacar de Rusia vía Turquía. Turk Stream, desde su puesta en servicio en enero del año 2021, está llevando suministro gas a Grecia, a Serbia, a Macedonia del Norte, a Bosnia y a Hungría. Esto liga con lo que comentaba yo antes, ¿verdad? Hungría necesita
obtener gas, no puede obtenerlo a través de plantas de regasificación, lo necesita por ducto y esta es una de las vías que tiene de acceso. Todos estos países han aceptado el pago en rublos. Están pagando en rublos. Porque el gas es ruso. Ahora la prensa alemana, ha sido el Berliner Zeitung, siempre que comento o doy un nombre de un periódico alemán, me acuerdo de Carrascal. ¿Recuerda usted, don César? Sí. Eran Carrascal, ¿no? Como el hombre siempre pues hablaba de la prensa alemana. Él Pues estaba sería un casado meme con una continuo. alemana. Es que él Sí. estaba casado con una alemana. Y me imagino que la otra le diría lo que leía todo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung y entonces se lo diría y claro, el hombre estaba Le muy diría, esto lo puesto. dices mal, ¿no? Esto lo dices mal. Exacto, Claro. esto no es así, sí. Grande Carrascal, que era un personaje curioso. Yo Sí. recuerdo una vez que hablando conmigo me dijo que él estaba convencido de que la democracia podía desaparecer de España perfectamente. Que Bueno, pues lo clavó. Que la gente estaba muy contenta con que era algo irreversible y todo esto, pero que él estaba convencido de que no, que la democracia podía desaparecer de España igual que había aparecido en un momento determinado. Bueno, pues... Entre otras cosas que hablamos en algún momento Carrascal y yo, ¿no? No iba muy desencaminado, ¿verdad? No. Yo coincidí con él en la única vez que estaba en Nueva York y coincidí con él y además el grupo de periodistas que íbamos pues fue muy amable y nos estuvo enseñando muchas cosas. Él era muy agradable, Sí, muy agradable. Sí, su mujer también y estuvimos precisamente en la Torre Trump. En la Torre Trump, fíjese, don César, ahí con Carrascal en la Torre Trump. Bien, vuelvo al lío. Grecia ha logrado en las negociaciones con Gazprom un acuerdo ventajoso para que le envíen gas ruso con descuento. Muy bien. Bien. ¿Esto lo podemos hacer los demás? Pues claro, lo podemos hacer. ¿Lo estamos haciendo o no? Por eso se están lanzando tantos mensajes contra Grecia. Qué malos son los griegos que le venden barcos a los rusos. Qué malos son los griegos que le compran gas a los rusos. Cómpraselo tú. Es ilegal, que no es ilegal. Son las sanciones europeas, que no hay sanciones europeas a la compra de gas ruso. Ah, ¿no? Claro que no. Todo esto surge porque había un conflicto ahí entre una empresa griega de gas y Gazprom sobre los precios del año 2022-2023 y aunque los griegos lo tenían prácticamente ganados, pues han enterrado todo esto, han llegado a un acuerdo extrajudicial con los rusos al cambio de que ahora les hagan una rebajita. ¿Se puede negociar con Rusia? Claro. Entonces, con el acuerdo actual, Grecia se ha asegurado el acceso a largo plazo, al gas ruso a través de ese gasoducto del Mar Negro, el Turk Stream, en condiciones más favorables que las de importación de gas natural licuado, que es lo que estamos todos comprando, como si no hubiera un mañana, y que es un gas natural licuado que evidentemente es más caro. Esto para reflexionar, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, pero si Grecia lo puede hacer, ¿no? Que es un país con un gobierno de aquella manera, que me perdonen los griegos, un país que estuvo a punto de salir del euro, un país del Mediterráneo que no destaca prácticamente por nada. ¿No lo podemos hacer los demás? Claro que podemos, pero hay que querer. Para eso hay que querer. Más cosas, inteligencia artificial y proyecto Stargate. Recuerden ustedes ese proyecto Stargate que presentó Donald Trump, que no tenía nada que ver con viajes interestelares, sino un proyecto basado en la inteligencia artificial, liderada por los creadores del famoso ChatGPT, una de las herramientas de inteligencia artificial estadounidense, la más famosa, evidentemente, la empresa de Sam Altman, el señor que, como siempre recuerdo, cuando fue invitado al Congreso de Estados Unidos y le preguntaron, oiga, ¿y este invento qué tal? ¿Tiene algún riesgo? Dice, hombre, es una de las principales amenazas para la democracia. Bien. Es fantástico, o sea, no. O sea, no. Tiene cosas buenas, pero mintió, claro. No lo ocultó. ¿No? Tiene cosas buenas, pero bueno, puede acabar con la democracia y tal. Siguiente pregunta. Otro de los socios de este proyecto es Nvidia, ¿no? La joya de la corona de los chips made in USA, y luego Microsoft también está ahí. Y SoftBank, que es un banco con sede en Japón y que tiene una joint venture también. De hecho, la joint venture se llama Stargate. Entonces, se trata de coger 500.000 millones de dólares, de los cuales al principio las empresas solo pondrán una quinta parte, el resto pues por vender el tesoro de Estados Unidos, para crear una mega infraestructura global de la inteligencia artificial dentro de Estados Unidos, con centro en Texas, y luego pues se expandirá a otros estados. Esto se presentó también junto con la empresa tecnológica Oracle, el oráculo,
que tiene sede en Texas, de Larry Ellison, que está en los primeros puestos mundiales en lo que a base de datos se refiere. Ya estuvimos hablando de este proyecto cuando se presentó. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, esto ha empezado a andar. Entonces, OpenAI, la empresa de inteligencia artificial de Sam Altman, ha firmado un acuerdo para alquilar 4,5 gigavatios de potencia de procesamiento a Oracle en un acuerdo porque le va a pagar 30.000 millones de dólares al año. Es uno de los mayores acuerdos en la nube de la historia relacionados con la inteligencia artificial. Y supone una importante ampliación de este proyecto de centro de datos Stargate que lanzó en enero junto a SoftBank para obtener acceso a grandes cantidades de potencia de procesamiento para desarrollar esos modelos de inteligencia artificial y sobre todo pues, para que se desarrolle ese chat GPT. Oracle va a desarrollar varios centros de datos en Estados Unidos y es aquí donde está la pelea porque el departamento federal encargado de gestionar todo lo que tiene que ver con el ámbito energético dice que no hay suficiente energía para estos centros de datos. No hay suficiente oferta energética. Entonces, que esto está muy bien, pero que con los centros de datos hay que generar, hay que crear nuevas centrales eléctricas. Estaríamos hablando que estos 4,5 gigavatios equivaldrían aproximadamente a un 25% de la capacidad operativa actual de los centros de datos en Estados Unidos, solo con una operación. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Dice, oiga, me ha dicho usted que eran 500.000 millones de dólares, ¿no? Dice, oiga, ¿y cuánto han recaudado ya? 50.000. ¿El resto quién lo va a poner? Ya se lo he dicho antes, el Tesoro de Estados Unidos. Muy bien. Por cierto, que ha aparecido por ahí el Fondo Soberano de Abu Dhabi, que también dicen que van a meter un poquito para ver si les sale rentable la cosa. Tenemos al Fondo Soberano de Abu Dhabi metiendo dinero y entrando en la Joint Venture que se va a dedicar a la expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos. El que no vea un riesgo aquí para la seguridad nacional, que se lo haga mirar también, ¿eh? Cambiemos Abu Dhabi por China, por Pekín. Si digo que el Fondo Soberano chino también ha metido capital y no ha dicho cuánto, todas las alarmas saltarían. Abu Dhabi puede, China no. ¿Dónde se van a implantar estos nuevos centros de datos? Texas, Michigan, Wisconsin, Wyoming, Nuevo México, Georgia, Ohio y Pensilvania. Y luego la grande de Texas, Stargate, de 1,2 gigavatios en Abilene, en Texas, que está en marcha. Se avecina una revolución absoluta de la industria tecnológica ligada a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Absoluta. Y que va a tener unos retos energéticos importantes. ¿Vamos a ver apagones en Estados Unidos? Las autoridades federales están convencidos de que vamos a ver apagones en Estados Unidos. Porque claro, o sea, la magnitud de este desarrollo es tremenda. Hay que decir que todavía, como la propia autoridad federal dice, no está garantizado el acceso y el suministro energético. Por no hablar del agua dedicada a refrigerar los equipos, que en muchos de los lugares que acabo de citar, pues mucha agua pues no hay en algunos momentos del año, ¿no, don César? No, Bien. la verdad es que no. Y la poca que hay será de los agricultores, a los cuales pues supongo que se les mandará a freír espárragos. Y en España, también quiero hablar hoy de España, porque en el Consejo de Ministros el Gobierno ha aprobado una serie de acuerdos para meter en el Ministerio de Seguridad Social, que es el Ministerio de Inclusión, Seguridad e Inmigraciones, 7.000 millones de euros. Esto es algo que me ha preguntado la gente, bueno, pero ¿esto para qué es? Esto es para pagar las pensiones. Estamos a julio. ¿Tiene que pedir dinero la Seguridad Social para pagar las pensiones? Es decir, ¿tiene un agujero en la caja? Tiene un agujero en la caja desde el 1 de enero de todos los años. Es verdad que normalmente cuando se hacen las pagas extras de verano y de Navidad, tradicionalmente, pues siempre se habían producido estos préstamos, estos trasvases. Se habla de préstamos, pero en realidad es un trasvase de dinero. Pero en este caso, la Seguridad Social lo pide para cubrir el complemento de las pensiones mínimas, las prestaciones de protección familiar, para pagar a los inválidos y a los jubilados pensiones no contributivas y también para el ingreso mínimo vital. ¿Cuál es la explicación de esto? Que la Seguridad Social está en quiebra técnica desde hace muchísimos años. Que sobrevive gracias a las transferencias estatales que aún así no evitan que la deuda de la Seguridad Social siga subiendo año tras año. Siempre suelo decir que el agujero es de 100.000 millones. Esta mañana he ido a mirarlo, es de 126.000 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está nada mal.
Va creciendo más que mi hijo, que ya se le quedan las Sí. zapatillas nuevas ya. Sí, sí. Cualquier día entro al cuarto y me lo encuentro ahí con un bigote ahí diciendo que... Iba a decir que se va la mili. Ahora mili no hay, aunque en Dinamarca la han puesto otra vez, ¿no? En Dinamarca han puesto la mili. Y amenazan con ponerla en Gran Bretaña. Uf. Ya lo que pasa, Starmer quiere ya, ¿no? Que le lancen piedras cuando saque Starmer el número 10, ¿no? ya va totalmente a calzón quitado y efectivamente está amenazando con que la va a ver en Gran Bretaña. Ahora en Dinamarca son inclusivos porque van a ir las mujeres también. Bueno, es que ¿cómo podrías tú en un momento determinado excluir a las mujeres cuando vivimos en la igualdad? Claro. Sí, sí. Bueno, igualdad en todo menos en las pruebas de acceso, ¿no? Porque en España las pruebas de acceso a la policía y a la Guardia Civil no son las mismas. Yo no sé si en el ejército también esto sucede, pero desde luego que, claro, al final igualdad, pues eso. Copenhague ya está exigiendo a las jóvenes que cumplan 18 años que se inscriban para ser evaluadas y a la mili. Te vas a la mili. Madre mía, qué Europa se nos está quedando. Bueno, ¿por qué se produce este agujero en la seguridad social? Parte por el envejecimiento de la población y aumento de gasto en pensiones, pirámide demográfica pura y dura. Si tampoco fomentas las políticas de natalidad, pues es lo que tienes. Y al final pues recurres a transferencias estatales periódicas y extraordinarias que se convierten en ordinarias para cubrir obligaciones. Desde 2018, 328.000 millones de euros han ido pasando de un ministerio a otro para que no se desvele todo esto. ¿Se trata de un problema de ingresos o de gastos? Pues de ingresos no, porque tenemos las cotizaciones sociales más altas de Europa. España es el país europeo más caro para contratar. Y luego además, pues esto sumado al coste del salario mínimo, pues junto a Francia estamos a la cabeza del mayor coste empresarial. Es el impuesto por contratar y por trabajar porque el empleado también paga cotizaciones. ¿Es un problema de gastos? Bueno, pues evidentemente una parte, como digo, derivado de ese envejecimiento de la población. Pero es que aquí la clave es que estamos en un sistema de pagos absolutamente roto, que mezcla prestaciones no contributivas con contributivas. Las contributivas son las que tienes derecho por haber cotizado la pensión de jubilación tradicional. La no contributiva, pues es la de invalidez, la de viudedad, por ejemplo, la de orfandad. Entonces, estas prestaciones no contributivas no se pueden financiar a cargo de las cotizaciones sociales. Y llevamos con esto, no sé, 20, 30 años con este debate. ¿Quién va a cambiar la financiación? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? No se lo pone nadie y mientras tanto el agujero va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y en lugar de poner soluciones ahora, en el futuro vendrán recortes, que es como se hace siempre. Y dice, oiga, pero ¿y el empleo? ¿No va a aumentar el empleo? Miren, menos de la mitad de los directivos de las compañías de entre 250 y 3.000 empleados, menos de la mitad va a contratar más gente en el próximo año. Menos de la mitad. Y esta cifra también queda por debajo del promedio internacional. Tenemos un problema laboral no en ciernes, sino ya encima de la mesa, que yo entiendo que ahora cuando llega el verano todos los datos laborales son buenos y el gobierno saca pecho, pero tenemos un problema grave de estabilidad. Y cuando en algún momento, que pasará, tengamos problemas de financiación, es aquí por donde se recortará. Pero claro, no pasa nada, porque ahora dice Pedro Sánchez que ya no va a haber corrupción porque va a perseguir a los que pagan los sobornos, no a los que los reciben. Que esto también es muy bonito, ¿verdad, don César? Y dice, si queremos acabar con la corrupción hay que perseguir a los corruptos, pero también a los corruptores. Esto es muy bueno, ¿no? Aumentar las multas a las empresas corruptoras y lo que tenéis que hacer es dejar de darles contratos. ¿Qué va a pasar con ACS, con OHL, con FCC, con SACIR? Diga, pero que estas no han hecho nada, que solo es Acciona, pero si estas salían en los papeles de Bárcenas del Partido Popular. ¿Les seguimos dando contratos? ¿Por qué no se les condenó a no volver a recibir ni un euro de dinero público? Vamos a ver, quitémonos ya la careta. Las grandes constructoras de España tienen un modelo de negocio basado en la mordida. Basado en comprarse políticos del bipartidismo, basado en comprarse a jueces.
¿Sabe quién ha dicho esto hoy, don César? Ione Belarra, la portavoz de Podemos. Y tú tampoco, Ione, vas a hacer nada, Belarra, porque estuviste a cargo de un ministerio mientras todo esto pasaba. Ministra de Derechos Sociales y de Agenda 2030. Esa agenda mediante la cual los plutócratas nos esquilman con la ayuda de políticos como tú, que encima quieren hacernos creer que son limpios. Esta es la intervención que ha tenido hoy Ione Belarra, que ha estado muy bien. Ha estado muy bien, pero estaba haciendo un discurso como si no hubiera estado nunca ahí, en primera línea. Ahora solo apuntan a Acciona. Que dicen, no van a volver a ver un euro de dinero público. ¿Y todas las demás? Dice, bueno, es que entonces no habría obra pública. Y si no hay obra pública, entonces ¿cómo mantenemos aquí el chiringuito? Pues nos dice ahora Pedro Sánchez que no, que ahora lo que hay que hacer es perseguir a los corruptos, pero también sobre todo a los corruptores. Vamos, que ellos no querían, ¿no? Ellos no querían, pobre Cerdán, pobre Ábalos, pobre Coldo, ellos no querían, pero claro, llegaron Florentino, llegaron Entre Canales, llegaron Carlos Slim y les enseñaron unos billetes en efectivo y claro, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer los chavales? Pues decir, venga, vamos para adelante. Que hemos tenido ya papeles de Bárcenas, que hemos tenido 3%, que era un 10%. Hay que tener cuajo para salir desde las filas de Podemos a estas alturas de la película a criticarlo. Pero insisto, lo respaldo, lo voy a repetir, lo que ha dicho hoy Ione Belarra. OHL, ACS, FCC, SACIR, financiadores corruptas que salen en los papeles de Bárcenas del Partido Popular y que van a seguir recibiendo dinero público porque las grandes constructoras de este país tienen un modelo de negocio basado en la mordida. Exactamente, Ione Belarra, tú lo sabes muy bien, ministra de Derechos Sociales. Sí, ella lo debe de saber, además, claro, muy bien, ¿no? Porque no está en un gobierno que no ha estado en un gobierno que haya estado exento de esa conducta, más bien todo lo contrario. Claro. O sea, claro, esto es como esa escena tan buena de Casablanca, cuando de pronto el inspector francés, por presión alemana, le tiene que cerrar a Rick el café, ¿no? Dice, queda clausurado este local. ¿Pero por qué, señor inspector? He descubierto que en esta casa se juega. Y en ese momento llega uno de los empleados y le dice, señor inspector, sus ganancias en la ruleta. Pues es que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no ha entrado la UCO en el despacho, en la sede de Acciona? ¿Es que tiene Acciona gente contratada que estuvo trabajando en la UCO? Pues es que no se salva ni una. Pero que no estamos hablando del caso actual, si es que ya van muchos. Van muchísimos. El modelo de negocio está basado en la mordida y va a seguir estando basado en la mordida. ¿Estado fallido? Sí. ¿Estado corrupto? Sí. Y esto tiene mucha relación con el tema de las obras de la Dana, que estuve yo comentando el otro día, que Traxa, una de las empresas precisamente más investigada y más condenada por corrupción y que también aparece en este nuevo escándalo del Partido Socialista, le habían dado la facultad de repartir ellos el dinero y las adjudicaciones de las obras de la supuesta reconstrucción de la Dana. Después de dar la información, he tenido acceso a una de las personas que está trabajando, vamos a decir, en el sector, ¿de acuerdo?, para poder optar a algunas de estas ayudas. Y me ha dado algunos detalles que son aún peores o que muestran aún más la ignominia de lo que yo comentaba el otro día. En primer lugar, se conceden subvenciones directas a la reconstrucción según el anexo de la orden, lo meten en el anexo. Se ajustan a importes calculados a ojo en unas inspecciones previas que ha hecho Traxa consultado al ayuntamiento de turno. Se ordena el pago anticipado del dinero y los ayuntamientos ya recibieron los importes íntegros a los pocos días. Este dinero no se puede gastar hasta que el ministerio no autorice los proyectos que tienen que enviar los ayuntamientos, por lo que el dinero ahora mismo está parado en el banco. Los proyectos se pueden presentar hasta el 5 de febrero del año 2026. Muy bien.
Claro, pero dice, oiga, pero ¿y el dinero se va a entregar antes? Dice, sí, lo que no haya sido autorizado implicará la obligación del reintegro de la subvención con intereses. La gran mayoría de municipios afectados no son capaces de gestionar todo este dinero, porque no tienen recursos técnicos, no tienen recursos humanos. Y muchos de ellos corren el riesgo de perder las subvenciones si no son capaces de tramitarlas. Y luego la propia orden, en su artículo 27, autoriza a los ayuntamientos a formalizar estos encargos con Traxa, esta empresa que estoy diciendo, que es una empresa pública, para que sean ellos quienes redacten los proyectos, tramiten las licitaciones y controlen la ejecución de las obras. ¿Qué han hecho muchos de ellos? Formalizar los encargos temiendo que puedan perder esas subvenciones y que luego tengan que devolver la millonada con intereses. Es decir, no es solo que el gobierno haya adjudicado la gestión a Traxa, sino que ha montado un sistema en el que los propios ayuntamientos se han visto obligados a entregar la gestión a Traxa porque ellos no pueden. ¿Qué va a pasar? Yo he hablado con algunos de los representantes o responsables o técnicos, mejor dicho, de alguno de estos ayuntamientos, y lo que me dicen es que el mayor riesgo es que se hagan proyectos inflados donde se acabe pagando mucho más a las empresas adjudicatarias de las obras. Claro, pues esta es el tradicional modus operandi. Se han organizado varias reuniones generales y bilaterales con Traxa desde que salió esta orden y en todas se ha dejado claro que Traxa iba a hacer de gestor en sustitución del ayuntamiento de turno. Con independencia del color político que tenga, importante. El PSOE va a controlar las obras en ayuntamientos del Partido Popular. Y todas las actuaciones, proyectos y obras van a ser contratados por ellos a través de sus licitaciones. ¿Utiliza o va a utilizar el Partido Socialista las obras de la Dana para financiarse de forma ilegal? ¿Lo va a investigar alguien? Esa sería la cuestión, ¿no? Yo creo que he dado suficientes datos para que alguien se personara, ¿no? O que investigara algo. ¿Lo va a investigar alguien? Bueno, pues cómprense una silla cómoda, porque me parece... Para ir esperando tranquilamente. Me parece que no, César. Sí. Me parece absolutamente que no. ¿Ven cómo al final, cuando entramos a fondo en el pozo español, al final es que acabamos con mal cuerpo? ¿Cómo no vamos a acabar con mal cuerpo? Si en medio de todo esto, que lo normal en cualquier país medianamente civilizado, en cualquier país, aunque no sea civilizado, estápate un poco. Esconde a Traxa un poquito. Si aparecen los papeles. Si era la empresa la que le daba trabajo, entre comillas, a una de las amigas de Ábalos. Si llevan los trabajadores denunciando enchufes, colocaciones a dedo, corrupción sistemática, hazlo de otra manera. ¿O es que ya no tienes otra manera de actuar? ¿Es que solo te fías de los tuyos? No, pues a lo mejor también está pasando eso. Veremos también lo que pasa con ese coste millonario de las autovías por el fin de los peajes en la sombra, que ya es lo que le faltaba a Óscar Puente, después de quedarse sin un euro del dinero para los ferrocarriles por parte de la Unión Europea. Y veremos qué pasa con las infraestructuras en España, porque si estaba hablando antes de la crisis de la seguridad social, ahora se viene una crisis de infraestructuras. Y si no tienes estado de bienestar, si no tienes infraestructuras, si tienes una cloaca política, pues ya me dirá usted, don César, que es lo que nos queda, ¿no? Luego, cuando alguien se va a Andorra, ¿verdad?, se enfadan los técnicos del Ministerio de Hacienda. Pero si al final lo temerario es quedarse, don César, si al final el temerario soy yo, que me quedo. ¿No Sí. cree? Claro. Sí, totalmente, totalmente. Usted me lo ha dicho varias veces. Bueno, espero que haya servido también para tener un panorama de cómo está ahora mismo la situación. Soy consciente también de que haya muchos informadores podcast, ¿no?, que ya pues en este mes de julio pues prácticamente no han estado realizando trabajo. Yo entiendo también que en verano la gente quiere un poco desconectar de la actualidad. Habrá otros que todo lo contrario, que quieran o que les gustaría que hubiera un programa todavía diario durante todo el verano. Todo aquel que nos quiera seguir pues puede acudir a cesarvidal.tv, que seguiremos haciendo nuestros programas en fin de semana. Mañana en el Despegamos de los viernes, donde suelo presentar el contenido del sábado, vamos a presentar un poco el contenido de toda esta temporada estival, vamos a llamarlo así, en estos meses de julio y de agosto. Y ya pues a mediados de septiembre volveremos otra vez con
con la programación de siempre, gracias pues a esos amigos que han participado en el crowdfunding. Todavía tienen un día para participar, si alguien quiere pueden entrar en cesarvidal.com. Les queda un día todavía. Y así pues pueden conseguir también algún recuerdo del programa, que siempre suele gustar. He acabado la temporada con voz, don César, aunque todavía me quedan un par de programitas, pero he acabado con voz. Esto sí que ha sido contra todo pronóstico, yo creo, ¿eh? Sí. O sea, no me cabe la menor duda. Yo, sin embargo, este año la verdad es que acabo la temporada muy bien. Usted le veo muy fresco. Yo creo que hacía casi 20 años que no acababa yo una temporada tan fresco como esta, ¿eh? Las cosas como son, o sea, se lo digo totalmente en serio, porque usted sabe que llegábamos al final de la temporada incluso con el tanque de reserva agotado y ya planeando, o sea, ya íbamos aprovechando las corrientes de aire y íbamos planeando. Pero yo en mi caso me ponía siempre enfermo después. Este año me he puesto enfermo antes. Sí. Antes de acabar fue cuando me puse enfermo, pero al final he acabado más o menos arriba y bueno, pues como siempre mandarle un abrazo a nuestros amigos, darle las gracias como siempre a usted también por acompañarme en todos estos vuelos, a don Isaac y al resto del equipo y nada, seguimos navegando, seguimos volando y seguimos trabajando, aunque a muchos les encantaría, ¿verdad?, que estuviéramos callados, que estuviéramos bajo el agua o a lo mejor alguno incluso directamente que estuviéramos bajo tierra. Sí, bueno, vayan por aquellos que por el contrario querrían que siguiéramos hasta los domingos, o sea, claro, por eso digo. Las cosas como son. Y por otro lado, pues hombre, a diferencia de este agricultor aragonés que el pobrecillo se ha suicidado siendo jovencito, porque entre otras cosas lanzaron contra él a los perros de la agencia tributaria y ya el pobre no pudo más. O sea, es otro caso más en que los sicarios, los buscabonus, los esbirros de la agencia tributaria 27 años tenía, tienen las manos llenas de sangre. Otra vez, otro caso más. Bueno, pues nosotros estamos muy curtidos y ahí, por supuesto, vamos a aguantar. O sea, nos pillan ya muy curtidos, ¿no? Pero qué pena realmente el caso de este muchacho que lo hemos comentado hoy en el boletín, porque es otra víctima mortal más de la agencia tributaria y de toda la absoluta chusma que la puebla y que son verdaderos enemigos del pueblo. Y algún día recibirán su merecido. O sea, eso no nos engañemos al respecto. Pero bueno, don Lorenzo, usted prácticamente ha acabado porque mañana pasa por aquí, pero para contarnos algo de lo que va a ser el verano, pero el Despegamos Mollar, que es el de lunes a jueves, pues esta ha sido la última actuación. Y hombre, no le voy a decir a usted que contamos con usted para la próxima temporada, porque ya estamos trabajando en la próxima temporada desde hace días. Estamos trabajando y no hemos hablado ni prácticamente ni nada. O sea, ya directamente vamos aquí todos en el barco y bueno, y ya nos hemos metido y ya estamos trabajando con la siguiente temporada. O sea que, ¿qué más vamos a decir? Que lo pase usted muy bien este verano, aunque nos volveremos a ver en estos días todavía. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Abrazo, César. Hasta mañana.